Ahora sí, Shabbat Shalom. ¿Ah? Estamos en el live, sí, ya pasé el live. Shalom, bendiciones. Está conectado un gentío, Glorimar y más nadie. Ah, y se está conectando también mi esposa, Verú allí. Ok, ¿qué tenemos el día de hoy? Parashá Vaerá, que está en el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 6 al capítulo 9. Pero por ser el ciclo trianual, nosotros vamos a trabajar solamente el día de hoy el capítulo 6. Ahora, el capítulo 6 comienza bien interesante, ¿no? Porque dice así la Torá en Shemot, capítulo 6, del verso 2 al 5. Habló el Eterno, Elohim, a Moshe y le dijo: yo soy el Eterno, Hashem. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas con el nombre del Eterno, Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh, no me le di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron extranjeros. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. He aquí, los egipcios, los de Misraim, hacen servir, y he recordado mi pacto. Interesante. Hace un ratico hablábamos en la Haftará ¿qué es esto de que me le di a conocer a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre del Shaddai, y a ti te me estoy dando a conocer con el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem? Entonces, dice Rashi, cita, el tratado de Dibur, del hablar, denota la dureza y la justicia, pero la Amará, la mirá, es denotación de la súplica. Rashi explica que el Eterno habló primero con Mishpah y luego a Moshe, y después le habló con misericordia, diciéndole el atributo por el cual ya no iba a mencionarse con ellos, que es un atributo de Elohim, que es un atributo de justicia. Más sin embargo, Vayomer habla del atributo de misericordia, indica que aunque hubo reprensión en el mensaje, también hubo la misericordia del Eterno. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir exactamente esto que habló con misericordia con Moshe? El Baal Haturim, un sabio del pueblo de Israel, nos dice algo impresionante. Vamos otra vez aquí a los valores numéricos. Moshe tiene valor numérico de 345. No tengo la pizarrita, disculpen. Pero Moshe tiene valor numérico de 345, donde la Shin vale 300, la Men vale 40 y la Hei vale 5. 345. Moshe tiene valor numérico 345 según la gematría. Ahora, ¿qué otra palabra que se menciona aquí en este verso tiene la misma gematría? El nombre con el cual se le fue revelado a los patriarcas, el Shaddai. El Shaddai, no hablando de Shaddai solamente, el nombre Shaddai, sino el Shaddai, que alude a que Él es el Todopoderoso, tiene valor numérico nada más y nada menos que de 345. Fíjense, la Aleph de Él tiene valor numérico 1, Lamed tiene valor numérico 30, son 31. La Shin de Shaddai tiene valor numérico 300, Dalet tiene valor numérico 4, y la Yod, para completar el nombre de Shaddai, tiene valor numérico 10. Ahora, si yo sumo
voy de abajo ahora, de Ayot hacia Aleph. 10 más 4 más 300 más 30 más 1 da 345. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué dice el Baal HaTurim sobre por qué es importante eso? Cuando el Eterno se le revela a Moshe Rabenu, le dice: yo no te voy a revelar como me le revelé a Abraham, Isaac, Jacob, que me le revelé con el Shaddai. Ahora, ¿por qué no se le va a revelar a Moshe Rabenu con el Shaddai? Porque Moshe, al ser el Shaddai, ¿qué me vas a revelar? No sé si me explico. No sé si me explico. En hebreo, cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, según la lengua del hebreo, según las leyes gramaticales del hebreo, cuando dos palabras tienen un mismo valor numérico, son sinónimos. Es decir, que Moshe, que tiene valor numérico 345, y el Shaddai, que tiene valor numérico 345, son sinónimos, son lo mismo. Por eso es que no me vas a revelar nada nuevo si te me revelas con el nombre del Shaddai, porque mi nombre es el mismo valor que del Shaddai. De hecho, el único ser vivo, humano, el cual la Torá menciona que es un Dios, es a Moshe Rabenu, cuando le dice: tú serás Elohim para Paró. Le dice el Eterno a Moshe Rabenu: tú serás Elohim para Paró. Paró es el faraón, Elohim es Dios. Entonces le está diciendo el mismo Akadosh Baruj Hu, el mismo creador del universo, a Moshe Rabenu: tú vas a ser el Dios del faraón, porque como el faraón se creía Dios, no iba a aceptar que un ser humano que tuviera una denominación por debajo de la de él se pudiera hablar. Entonces, ¿qué dice el Paró? ¿Por qué acepta el faraón, el Paró, a Moshe Rabenu cuando él quería ir? Porque él le dice: el Elohim, creador de todo, me envía y yo soy su representante. Entonces el Paró entiende: este es igual que yo, no lo puedo tratar. ¿Por qué decimos esto? Si yo soy el rey de un país y viene un esclavo que está sentenciado a muerte por mi papá, hace 40 años él se fue de la tierra de Misraim, Moshe se fue escapando porque la sentencia que se le había dado por haber matado a los dos oficiales era una sentencia de muerte. Va a venir un exiliado de mi tierra que está condenado a muerte a decirme qué voy a hacer. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene ni principio ni fin. Entonces, Paró le tenía miedo a Moshe Rabenu. Le tenía miedo. Y los midrash que hay, las historias que hay sobre el por qué le tenía miedo, bueno, son increíbles, ¿no? Son increíbles porque les cuento un poquito. Moshe Rabenu, para ir un poquito a lo que era la parashá de la semana pasada, para unirlo con lo de hoy, Moshe Rabenu, dice la Torá que cuando nació hermoso. Era hermoso. ¿Y eso qué fue? 6 mesino. Pero él estaba completo, era un niño hermoso. Ahora, este niño que nace hermoso, lo tiran en una canasta, para hacer el cuento largo corto, lo tiran en una canasta, y él va en el Nilo, y llega hacia la hija del Paró de la época. El Paró no tenía hijos varones. Cuando pasa esto, dice el Midrash, en ese tiempo todavía él no tenía a su hijo, no tenía hijo varón. Entonces, ¿qué pasa? Acepta que su hija adopte a este niño, porque dice: bueno, como yo no tengo todavía hijo varón, voy a aceptarlo. Poquito después le nace un hijo al Paró, pero dice el Midrash que era un niño deforme, que era un niño con defectos, que era un niño enano. Y entonces, para el Paró, ese niño era
Como que, bueno, mi sucesor es un enano. Vergüenza. Es vergüenza. Prefiero que el hijo de mi hija, que viene a ser como mi nieto, tome su lugar. Por eso es que Moshe Rabenu es criado dentro del palacio, como príncipe, al igual que el futuro Paró. Ahora, imagínense la película. Crecen estos dos, uno bellísimo y el otro enano, según el Midrash, en el mismo palacio durante 40 años, y viene Moshe y mata a dos soldados. ¿Qué hace el que va a ser el Paró, o el hijo del Paró anterior? Aprovecho esta situación para poner a los gobernantes que son parte del reinado de Misraim a mi favor, diciéndole: mira, este que criamos en el palacio, que es el sucesor de mi padre, viene ahora y nos mata. Hace un concilio con todos los líderes para entonces poder acusar a Moshe y decirle que lo vayan a matar. Eso lo cuenta. Y si tú estudias, si tú lees la narrativa de la Torá fuera de este Midrash, tú no entiendes por qué un príncipe que mata a dos soldados va a ser condenado a muerte. Si un príncipe, si yo soy el príncipe, si yo soy el presidente, el vicepresidente de un país, y vienen unos policías y se portan mal y hacen algo que dentro de mi autoridad no está bien, y yo los mato, ¿le pasa algo al vicepresidente? No, el vicepresidente se lo van a tapar, ¿verdad que sí? Sin importar el gobierno que sea, lo van a tapar porque es el vicepresidente. O sea, imagínense entonces que por yo ser el príncipe de Misraim, como Moshe, me van a venir a acusar y matarme porque maté a dos soldados. No tiene lógica y sentido común. Entonces, cuando no leo el Midrash de todo lo que estoy explicando, no tiene sentido lo que me está diciendo la Torá. Tiene sentido cuando entiendo este Midrash, que es una historia alusiva, que no todo tiene que ser verdad, pero tiene coherencia, tiene lógica, tiene sentido común, que me lleva a comprender los hechos tras las cámaras de lo que está diciéndome la Torá. Entonces sigo con el Midrash. Viene Moshe Rabenu y se va. ¿Qué hace este Paró? Listo. Mi papá se enferma de Sará, de lepra, y ahora yo soy el Paró. Muere el Paró anterior, viene este Paró, ahora sí, yo voy a gobernar sobre todo esto. Y 40 años después, si aparece el hombre a quien vivió conmigo en el palacio, que me iba a quitar el trono, a decirme qué es lo que tengo que hacer, es mi oportunidad para matarlo. Y no lo mata, porque le tenía miedo. Le tenía miedo porque Hashem le había dado la autoridad del ser humano, de ser Elohim. Y por eso es que Moshe Rabenu podía entrar y decirle: mira, tú sabes que deja ir al pueblo. A pesar de que había arrogancia en Paró, diciéndole: ¿quién es Hashem? No tuvo el valor para mandar a matar a Moshe Rabenu. Por la autoridad que se tenía, por la autoridad que tenía Moshe, no lo pudo mandar a matar. ¿Y por qué tenía esta autoridad? Porque él era el portador del Shaddai. Y el Shaddai significa todopoderoso. Cada vez que el Paró veía a Moshe Rabenu, no veía a Moshe Rabenu, veía a alguien superpoderoso que le tenía pánico. Una presencia, una autoridad tan majestuosa que causaba que él no quisiera matarle. Entonces, Baal HaTurim nos explica que el nombre de Moshe tiene la equivalencia gemátrica del valor numérico El Shaddai, y por eso es que en Moshe Rabenu está toda la fuerza que se le dio a Abraham, a Isaac y Jacob, porque el texto de lo que estamos estudiando dice que a Abraham, Isaac y Jacob me les revelé con el nombre del Shaddai. ¿Qué significa el nombre del Shaddai aparte del Todopoderoso?
Un hombre de promesa. Yo te prometo que. Porque cuando se le presentó a Abraham, ¿qué hizo? Te voy a dar una tierra que produce leche y miel. Te voy a dar una descendencia numerosa como las estrellas y como las arenas del mar. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Fíjate que hago así porque Dos más 8. Ismael murió a los 137 años. Amram, el padre de Mosé, murió a los 137 años. 137 alude, da la intención, la pista de ser Sadik. Porque 120 años es el límite y 17 es el tiempo que Yosef Asadí estuvo con Jacob. Y es el tiempo que Jacob estuvo con Yosef después del reencuentro. 17 alude a reencuentro. Y 120 es el límite de la vida del ser humano por establecido por Akadosh Baruj Hu. Ahora, 137, que es la suma de 17 y 120, me dice que hay un Baal Teshuvah. Baal Teshuvah significa un señor del retorno al Creador. Baal Teshuvah, Ismael, al final de sus tiempos, al final de sus días, hace Teshuvah y va a la presencia de Abraham y muere en Kadosh. O sea, muere Sadí. O sea, no importa lo que haya hecho en vida. Sí, tuvo 12 hijos y una hija, igual que Jacob. 12 príncipes. 12 príncipes y una princesa tuvo Ismael, igual que Jacob. Jacob tuvo 12. Hay una similitud allí espiritual. Ismael hace Teshuvah. Dice, no sabe el pueblo de que hace Teshuvah al final de sus días. Y no es que va a la presencia de Abraham como físicamente, porque Abraham ya había partido, sino que va a la presencia de Abraham es que retornó a la fe que Abraham le había dado cuando él era niño. ¿Sí? Esto no, aunque sabemos que nosotros somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, Ismael hizo Teshuvah, y hay que reconocer esa gedulá, esa grandeza, esa bendición que el Eterno permite en todos sus hijos. Pero a lo que voy es que le hizo una promesa de que iba a ser multiplicado en gran manera y le da un solo hijo. ¿Qué es eso? Abraham vio un solo hijo y le dijo, te voy a dar la tierra que produce leche y miel, y él nunca entró. Pasa con Isaac, Isaac también confía en el Eterno y abre unos pozos, nunca baja la limitación, abre unos pozos y el Eterno le da bendición por medio de esos pozos y le multiplica sus finanzas. Jacob pasa por una serie de eventos y le prometen también que él va a ser, y le es cambiado su nombre y le da 12 hijos y la hija y todo lo que hablamos ahorita. Pero El Shaddai, que fue como se le reveló a Abraham, Isaac y Jacob, es un hombre de promesas que a veces no se manifiestan en tu vida. Son para tus futuras generaciones. Hay algunas que se van a cumplir y hay algunas que no. Entonces Moshe Rabbeinu está diciendo, ¿cómo te vas a revelar otra vez con una promesa diciéndome que nos vas a sacar y no lo vamos a ver? Entonces el Eterno le dice, no te me voy a revelar con una promesa que tú no vas a ver. Te me voy a revelar con una promesa instantánea, con una promesa inmediata. Y la promesa inmediata es yo, Hei, Va y He. ¿Cuál valor numérico tiene este nombre? 26. ¿Cuántas generaciones pasaron desde Adán hasta Moshe Rabbeinu? 26. 10 más 6. 26. Pasaron 10
desde Adán hasta Noah hubo una salvación. Una Yeshua con Noah en el arca. La primera redención. Luego viene la segunda con de Noah. ¿A quién? Abraham Avinu. Abraham Avinu van 20. De Abraham, Isaac, Jacob, Leví, no, vamos a llamar al papá de Leví, no me acuerdo ahorita. El hijo de Leví, no me acuerdo cómo, y lo vamos a leer ahorita en la, pero no lo tengo ahorita. Pero está el papá de Amram y Moshe Rabbeinu. 26 generaciones. Era la revelación. La revelación que no podía saltar más una generación del nombre Yod Hei Vav Hei, porque si ustedes leen cuándo fue creado el ser humano fue creado en Bereshit 1:26. Al hombre se le va a revelar, se le reveló el nombre inefable, Shem HaMevorah, a la humanidad, porque era la generación en el cual necesitaba revelarse a la humanidad. No había otra forma. ¿Y a quién se le reveló? A quien ya tenía el nombre de todo lo manifestado hasta el momento. El Todopoderoso, que es el Shaddai, se había manifestado en Moshe Rabbeinu por ese nombre. El nombre Moshe no existía en el lenguaje del pueblo de Israel. El nombre Moshe fue puesto por una egipcia. No era un nombre hebreo. El nombre Moshe no era un nombre hebreo. Pero da la casualidad, qué casualidad, que el nombre de Moshe tenía este valor de 345 que alude al nombre de Shaddai, que era toda la revelación manifestada a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Tiene algo importante la Torá. Nada está puesto de más, nada está puesto de menos. Cuando algo tenga incongruencia, entienda de que el hebreo es lo único que lo va a sacar de la duda. Las interpretaciones de los otros pueblos lo van a dejar ustedes más enredados. Pero cuando usted va al hebreo, como estamos viniendo hoy aquí, vamos a poder entender un poquito mejor. Esto no acaba aquí. Esto pique y se extiende. Esto es muy largo. Lo del nombre del Shaddai y lo del nombre de... Ahora, Moshe, si yo permuto el nombre de Moshe, lo escribo al revés, que es otra forma de ver el sinónimo dentro del hebreo, escribo la palabra Hashem. Y en Devarim 28:58 dice, cuando no entiendas las palabras de esta Torá, ten temor del nombre inefable y terrible de Adonai Sebaot. Y dice, ten temor del nombre inefable, ten temor de Hashem. Y cuando yo entiendo que Hashem y Moshe, que son las mismas letras, tienen valor 345 también, son una permutación del nombre de Moshe mismo, puedo comprender por qué a este hombre en específico se le reveló tanto poder, al punto de decir a los profetas de la época, cuidado porque a ustedes yo me les revelo en sueños y en visiones, pero como Moshe yo hablo panín, rostro a rostro, cara a cara. El rostro pequeño del cual habla la Kabbalah, del Serampín, es el rostro de Moshe Rabbeinu. El rostro de Moshe Rabbeinu era tan grandioso cuando bajó después del monte Sinaí con que lo cubrieron porque nadie podía ver su rostro. Esto no es algo natural, esto no es algo solamente humano. Tenemos que entender de que
No, y sin embargo, a pesar de toda esa grandeza, de que el mismo Hashem dice que Él es Elohim, de que entendemos todo lo que en el nombre de Hashem está el nombre de Moshe, y en el nombre de Moshe está el nombre del Shaddai, y está la promesa hacia los patriarcas, y por eso es que los sabios dicen que Moshe es más grande que los patriarcas. Por esta revelación, ninguno del pueblo de Israel adora a Moshe Rabbeinu. Ninguno. Respeto, honor, cabó a Moshe Rabbeinu, nuestro maestro por excelencia, pero no hay idolatría. Y esta es la grandeza del pueblo de Israel, que puede comprender de que hay hombres grandes, hay hombres sabios, hay hombres que hacen milagros, hay hombres que por el cual la presencia divina pareciera que fueran dioses, porque tienen una gran autoridad delante del Creador, que otros hombres le tienen miedo, otras naciones tienen pavor de Él, no lo pueden ni tocar, pero nosotros entendemos de que es nuestro hermano, y ya. Baruch Hashem, respeto porque es el maestro, pero hasta ahí, porque Hashem nos dio una conciencia de que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es uno solo y no hay nada más fuera de Él. Cuando usted tiene esa conciencia del Echad, de Akadosh Baruj Hu, en la Torah, entonces es posible saltar las limitaciones de las demás naciones que necesitan a alguien. Necesitan una figura física para poder decir, este es mi Dios. Bien sea un trabajo, una cuenta bancaria, una posición social o política, o un individuo o imágenes, lo que sea. Para el pueblo de Israel, la conciencia está por encima. Por eso es que no nos pueden comprender y preguntan, ¿y por qué no crees en esto? ¿Y por qué no crees en aquello? ¿Y por qué no crees en lo otro? Porque nuestra conciencia está por encima de todo lo físico, debido a que al estar conectados con la esencia del hebreo, que nos traduce a cualquier otra lengua, cuando investigamos esta verdad, ya nuestra vida no tiene límites en conectarse con lo infinito. No necesitamos muletas de hombre, necesitamos maestros que guíen para poder comprender cómo llegar hasta allí, pero sabemos que son instrumentos y no la fuente. Y esa es la diferencia entre el pensamiento del pueblo de Israel y las demás naciones, que les cuesta. Humanamente hablando, les entendemos por qué, porque están limitados, porque como tienen un perra, una lengua mala que habla solamente de lo que ven, de lo que entienden, de lo físico, de lo natural, de lo emocional, en algunos casos de lo emocional. Es que yo siento, es que yo sentí, es que a mí se me vino, es que yo escucho una voz, todo físico, nada de intelecto. No trabajan el intelecto. Y eso es parte fundamental de la enseñanza del pueblo de Israel, entender las cosas desde un nivel superior, no desde la simplicidad de la humanidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, Baruch Hashem. ¿Contigo se puede o no? Claro, así me da chance la señora por el café que ya está frío. Baruch Hashem. Se tomaron los 3:40. 40 que lo echó afuera. Ajá. Y después nos trae 40, pero esos últimos 40 así se va a quedar, porque dice, así como dice cuando Israel muy bien, lo traeré donde lo esparciré, hablando de Israel, pero a lo hizo, el también dice, te esparciré fuera, pero después te traeré así los recogeré, o traeré, pero será Egipto, pero no tendrán ese poder, esa fuerza, sino como un principio, si usted va a quedar estable, pero está Egipto, una estabilidad que no manda y no puede pasar. No sé si me entendió. Los 40. Sí, bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la próxima línea. Quiero cerrar con esto, con algo que dije que iba a explicar al principio y se me olvidó. Nosotros trabajamos con un sistema que se llama Pardes, que tiene 4 niveles de interpretación. Todo lo que me escucharon hasta ahorita tiene 3 niveles. Tiene el nivel Pesha, que es lo literal de lo que me está diciendo los textos. Tiene el nivel
Remés, que es el alusivo que estoy diciendo con la gematría, y tiene el nivel Drash, que es la historia que conté con Moshe Rabenu. Ahora, les quiero leer un poquito lo que dice el Zohar Akadosh, el Zohar, que es un libro de interpretación cabalística, que nos revela algo impresionante también sobre el Shaddai. Y dice el Zohar en 23a, en Rabá Maemad, dice el Zohar Akadosh, explica: el nombre del Shaddai está vinculado con la Sefirot de Yesod, que es el fundamento, y a veces está registrada con la Sefirot de Malhut, que es el reinado. Cuando recibe luz, pero no ha generado en mí la posición de poder tener un Kelí que reciba esta luz, entonces se refleja en Yesod, que es un fundamento que me va a dar a mí un entendimiento de cómo hacer las cosas. Cuando ya ese fundamento está en mi intelecto, entonces yo voy a tener la fuerza de poder actuar según lo que me dice la Torá. Y por eso es que se puede manifestar, según el Zohar Akadosh, el nombre del Shaddai como un fundamento, como un pensamiento, como un Yesod, o como el reinado. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se le manifestó a Moshe? ¿Como fundamento o como reinado? Según lo que hemos hablado. Como reinado. ¿Por qué? Porque lo pudo manifestar. Hashem tiene propósito con todos nosotros. Con todos nosotros hay un propósito, si no estuviéramos vivos. Pero la diferencia entre que ya yo haya trabajado en mis midot, en mis pensamientos, en mi carácter, en los atributos que tengo, para poderlo poner en práctica, es otra cosa. Entonces, se va a manifestar toda la palabra del Shaddai. El Shaddai es el Todopoderoso. Una palabra de promesa. Se va a manifestar la promesa en ti como algo, no digamos hipotético, pero sí que tienes que trabajar y por ende te va a tomar un tiempo manifestarlo. O si ya lo trabajaste, se va a manifestar inmediatamente. Moshe Rabenu fue la máxima expresión de esto. Porque incluso más adelante, en otras parashot, cuando vayamos a estudiar más adelante, pasa algo increíble. Moshe dice: si se creara una creación nueva ahorita, entonces yo y ustedes sabrán de que Hashem está conmigo. Eso fue cuando la rebelión se creara una creación nueva y se abriera la tierra. O sea, eso no son palabras al azar. Porque eso nunca había sucedido. Entonces quiere decir que Moshe Rabenu era tan poderoso que creó un terremoto con su boca. Es bárbaro. O sea, él dijo: si se crea una creación nueva, se va a abrir la... Dijo lo que va a pasar. Con razón el parón le tenía miedo, ¿no? Con razón el parón. Pero es que tú ves las plagas y ¿qué dice? Mira, ¿cuándo quiere que se detenga? Le decía, era tan bonito lo que, porque a veces lo podemos ver desde las dos perspectivas, desde la arrogancia o desde la inocencia. Pero que yo te diga a ti, ¿cuándo quieres que pase? Bueno, este tipo, que se cree él, que cuando él diga es que va a pasar. Pero es que pasaba así. Moshe le decía al paró: ¿cuándo quiere que se acabe la plaga? ¿Cuándo? Bueno, mañana. ¿Mañana? ¿A qué hora? Bueno, al mediodía. Mañana al mediodía se acaba. Y así era. Y el paró decía: no, ¿cómo me meto yo con este hombre si cuando él dice las cosas pasan? O sea, era la manifestación de lo que está diciendo el Zohar Akadosh aquí, que a veces se manifiesta en Yesod como un fundamento. ¿Usted sabe qué pasa a veces con nosotros cuando oramos y no se manifiesta? Y esto es terrible, 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 terrible. Terrible de terrible y terrible de maravilloso. Es que no es que no tengo el Kelí, porque tengo forma física. Es que no creo.
mis miedos, mis dudas, mis pasados, los procesos que he tenido han sido tan grandes que invaden mi pensamiento, nublan mi pensamiento, no permiten que el Shaddai sea mi fundamento y por eso no se manifiesta. Pero si nosotros pudiéramos por un segundo confiar en una teja, así como él cuando decimos Modeani, que él confía en ti, por eso te devuelve el alma pura, te la devuelve todas las mañanas cuando tú dices Modeani le faneja. Y te la devuelve esa alma pura y te dice al final, porque él tiene fe en ti en una teja. Si nosotros tuviéramos esa fe que tiene el Creador, nosotros la tuviéramos en él, lo que nosotros dijéramos se manifestara, sin importar qué fuera. Por eso el Pirkei Avot nos da una clave de cómo llegar allí. Y dice el Pirkei Avot, cuando tu pensamiento, el Pirkei Avot es la ética de los padres, cuando tu pensamiento sea como el pensamiento de Akadosh Baruj Hu, entonces él hará que el pensamiento de los hombres sea como tu pensamiento. A veces no logramos cosas porque el pensamiento que nosotros tenemos es un pensamiento contrario a lo que Dios quiere en ese momento para nuestras vidas. Y como no sabemos cómo llegar a ese pensamiento porque no estudiamos Torah, no leemos, no estudiamos Torah, sino que leemos la Biblia y la pasamos por encima de los textos así como si fueran cosas. Y no entendemos de que cuando yo estudio es que yo vivo la Torah. Cuando yo viva la Torah, entonces el Eterno hará que mi pensamiento sea como el suyo. Entonces yo voy a coexistir en un mundo donde mi pensamiento es como el pensamiento del Creador. Vean la película. Mi pensamiento es el pensamiento del Creador. Entonces está pasando una situación y entonces tú vas al pensamiento de lo que dice la Torah. Tú vas al pensamiento de lo que dice la Torah en tu vida en ese momento. Tú dices, lo que Dios quiere en este momento es esto. Y aquí está el secreto. Como tu pensamiento no es como el pensamiento del Eterno, tú vas a querer otra cosa en tu corazón. Y cuando luchas en tu emoción con el pensamiento de Dios, entonces tú quieres orar de forma distinta y que se haga tu voluntad y no la voluntad de Él. Pero si tú sacaras el yo por un instante y dijeras, hágase tu voluntad, lo que tú quieras, eso es bueno para mí. Lo que sea. Me cortaron el brazo. Eso es lo que tú querías. Baruch Hashem. No lo entiendo. Me duele. Porque no quiero pasar por un dolor. Pero es lo que tú querías. Mi pensamiento es como el tuyo. Es lo que tú querías. Yo voy a estar alegre con lo que tú quieras. Así yo pierda parte de mí. Eso es bitul. Eso se llama anulación. Anulación del pensamiento. Anulación de la emoción, anulación de lo que debes hacer. Oye, Shem, pero yo lo que quiero es esto. Sí, pero si yo sé en el futuro por venir que eso me va a traer algo de separación con el Creador, entonces ya yo no lo quiero. Cuando yo llego a esa convicción, este fundamento, que ahora ya no es fundamento, el Shaddai ya no es fundamento, sino que es parte de mi reinado, entonces por eso podemos comprender por qué los grandes tzadikim, los sabios del pueblo de Israel, dicen algo y se hace. Una oportunidad, y esto está grabado en una canción del rabino Shalom Aruch, pero yo sé la historia que pasó de esa canción. El Ra estaba dando un shiur y lo llaman por teléfono y está dando un shiur, está dando una clase, y tú estás dando una clase y tú no vas a agarrar el teléfono. Pero en ese momento él agarró el teléfono y contestó. Y cuando contesta la llamada, escucha a alguien que está cantando Mase Haya Haya Abarnagila Shava. Y el Rab paró la clase y agarró un tamboril y empezó a tocar y empezó a cantar Mase Haya Haya.
Todo el mundo empezó a cantar con el rabí. Masej hayá hayá, lo que pasó, pasó. El Shabbat me trae libertad. Lo importante es empezar de nuevo. Lo importante es empezar de nuevo. Masej hayá hayá, lo importante es empezar de nuevo. ¿Con qué? Con Shabbat. Mi alma se va a renovar con Shabbat. Masej hayá hayá, lo que pasó no importa. ¿Usted sabe qué le había pasado al hombre que había llamado? Se le acababa de morir la esposa. Días antes había hablado con el rabino diciéndole: mi esposa está enferma, oración, tefilá por mi esposa, para que el Eterno haga su voluntad. El rabino, cuando escuchó la llamada y vio quién era, contestó porque sabía la importancia de la llamada. Y cuando escuchó al hombre diciendo que se le acababa de morir la esposa, lo que pasó, pasó, lo importante es empezar de nuevo porque mi alma será renovada en Shabbat. Se acabó la clase. Ya no había más nada que explicar, no había más nada que decir. El Shaddai, el Todopoderoso, se había manifestado en la vida de esa congregación a causa de que lo que pasa, no importa lo que pase, así sea algo que nosotros creemos que es fatal. Lo importante es que mi alma se va a renovar en Shabbat y que yo voy a comenzar de nuevo. Ahí se manifestó el Shaddai. Hubo una paz en un hombre que acababa de tener una pérdida tan importante como su esposa. Pero eso no importaba, importaba era lo que el Eterno había permitido. Y esa es la grandeza, la diferencia entre cuando nuestra conexión con el nombre de Shaddai está en un fundamento y cuando está en el reino de nuestro corazón. ¿Estás viendo, verdad? Hermoso. Así es el Eterno para con su pueblo. Ahora, les doy un ejercicio en esta primera aliyá, de un ejercicio de análisis, de comprensión. Esto fue el nivel SOP, no comprensible, que no pareciera tener conexión con lo humano, con lo emocional, porque tiene que ver con algo más allá, trascendental, espiritual. Y así se estudia la Torá en el pueblo de Israel. 4 niveles: literal, alusivo para poder comprender las pistas, drash para poder comprender los trasfondos que hay de lo literal que hay en los textos, y el SOP que me conecta con algo que trasciende la emoción, que trasciende el tiempo y el espacio. Así se estudia. SOP es secreto. Secreto. Sí, SOP es secreto. Sí. Ahora, el ejercicio que les quiero decir es: a veces nuestro pensamiento, la idea, tiene de dónde basarse, porque ha tenido experiencias, porque ha tenido, quizá hay una estadística que me dice que es así. Hay una lógica, un sentido, un preámbulo de eso. Y cuando mi pensamiento es contrario al pensamiento de Dios, humanamente voy a pasar por angustia, por decepciones, por tristeza, rabias. Y todas estas cosas que estoy mencionando, que son emociones, que son sentimientos, me separan de la presencia de Dios. Porque dicen los sabios que el que se enoja con las cosas que pasan es un idólatra, porque cree que algo Dios no hizo mal. Si yo estoy molesto porque algo no debió pasar como pasó, los sabios nos explican que eso se llama idolatría. Cuando me molesto por lo que pasó, yo estoy diciendo, entre comillas, esto no debió haber pasado así, sino que debió haber pasado como yo creo. Y para eso hay un ejercicio. Hay una película que se llama Todopoderoso. Es chistosa. Es con Jim Carrey.
Y en la película se trata de que Dios le dio el poder a este hombre para que él fuera Dios por un tiempo. Ahora imagínate que esa película es posible, puede ser real, y que Dios te escoge. Vamos a hacer el ejercicio. Dios te escoge para que tú seas Él por un día. ¿Qué cambiarías? Si tú fueras el Todopoderoso, ¿qué cambiarías tú de lo que está pasando no solamente en tu vida, sino en la humanidad? No todos hablen a la vez, por favor, me tienen abrumado. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría tú, Eliezer? Usar el lugar de Dios porque Todo está perfecto. Tú, ajá. Que todos fuéramos unidos en una sola creencia. Por lo menos todos en un solo Dios, el judaísmo, pues como tal. Ok. Yo, Ajá. nada. Nada. Porque si yo quisiera cambiar lo que el Eterno ha hecho en todo este tiempo, quiero decir que el Eterno lo está haciendo mal. Él está mal y yo estoy bien. Eso es trampa porque ella es mi esposa y se sabía la respuesta. Yo dije que todo está perfecto. Todo está perfecto. Yo pienso que esto es ventajismo, porque nosotros estudiamos SOAR, los niveles, meditamos, entendemos, y vemos que va a pasar, como dice nuestra hermana que está sentada allá, que las 70 naciones van a adorar al Masías, ¿verdad? Y tendrá que ser destruido porque es idolatría y se va a resetear todo. Entonces es donde vamos a ser uno con Israel. Entonces se va a cumplir la Torah, que seremos un Shema Israel Adonai Elohim Adonai, una nueva conciencia. Ahí se va a formatear todo y vamos a llegar a ese Adán, al primer Adán, una conciencia que va a nacer desde Israel. Entonces ahí donde todas las naciones van a ser destruidas. Estamos hablando de muerte, pero la muerte no es mala. Tenemos una mente finita que pensamos, no, lo mató y se acabó. No, hermano, eso es rectificación, es necesario, porque si la gente no muriera, ¿cómo tuviera el mundo? Pero claro, bien, eso está buenísimo lo que me estás diciendo, pero ¿cambiarías tú algo? Vamos a perspectiva. Yo tengo que Aunque está bien, ¿no? El querer. Josué, ajá. claro, que Dios vio que todo estaba bueno. No, a ver, Josué. En la trama ese de la película, él se llegó a quedar y decía, es que me he jodido, ¿qué son todas esas voces? Decía él. Entonces no encontraba respuesta a eso hasta que le apareció el negrito que era Dios, representaba a Dios, y le dijo, esa es la gente del mundo que te está orando pidiéndote que le concedan los deseos que ellos quieren. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces, no, tiene que ser lo que yo quiero, porque yo soy Dios, no lo que yo quiero, porque yo tengo que atender todos esos deseos, y uno quería la muerte del otro, y el otro quería esto. Claro. Entonces, era la voluntad de Dios, entonces, pues, bueno, para eso porque tú me pediste que fuera Dios. Claro. Ahí es donde estaba la trama. Entonces, Dios no puede estar escuchando las oraciones de todo el mundo, los deseos de todo el mundo, bueno, los escucha, pero no lo puede hacer todo, porque entonces deja de hacer su voluntad. Es que, correcto, ese es el punto, fíjate. Si yo creo que Dios va a cumplir mi deseo, pero mi deseo es en contra de otro, y el otro va a orar también a su vez para mí, y a quien la... Entonces, si Dios concediera el deseo, no, estamos todos muertos. Nos matan a todos. No, ¿tú te imaginas que Dios concediera el deseo de tu corazón? Entonces por eso es que para que pueda ser concedido el deseo de tu corazón, tu pensamiento tiene que cambiar para que se adapte a lo que Él quiere, y entonces allí sí va a venir que Él va a conceder los deseos de tu corazón. Pero tiene que haber una transformación en ti. No puede ser que Dios conceda los deseos de mi corazón y si los deseos de mi corazón van en contra de lo natural o van en contra del propósito que Él tiene para después, y yo porque me molesto
porque creo que Dios es mi siervo que tiene que concederme como que si fuera el genio de la lámpara, que me tiene que conceder los 3 deseos. A veces tratamos a Dios así, no, porque es que yo te sirvo, es que yo te adoro, es que yo soy tu hijo, ¿y qué es eso? Entonces, el deseo de la lámpara, sale el genio y le decimos, dame 30 millones y se lo quitas al rachá ese que está allí, que está haciendo lo malo, y yo sí voy a hacer lo bueno. ¿Y tú qué quieres hacer con esos 30 millones? Bueno, me quiero comprar una casa, y no es lo mismo que hizo el otro. No, pero yo voy a ayudar a los hermanos, es mentira. Es mentira. Eso es una fantasía de niño que está en tu mente. Pero no es la emé de lo que, si fuera la emé, Dios te lo hubiera concebido. Ahí está el ejemplo de Jonás. Entonces, esto está muy terrible, porque el ejercicio se trata de entender de que Hashem no va a hacer tu voluntad. Tú tienes que trascender en tu pensamiento el enfoque, reenfocar tu pensamiento y decir, lo que está pasando, tú lo querías, no entiendo el propósito, no me gusta, sé sincero. Y así se va desarrollando el entrenamiento. Es un entrenamiento. Para poder tener confianza en el Creador tienes que entrenar. ¿Qué estamos hablando allá arriba? Que la palabra emet viene de imun. Imun es entrenar. Y emet es verdad. Pero amén es la certeza. Entonces, todas estas palabras tienen el mismo valor, tienen la misma raíz de Aleph, Mem, Nun. Y todas estas palabras que me vienen a componer, que son sinónimos, yo tengo que entrenar mi pensamiento para que sea como el pensamiento de Dios y así entonces poder ver la redención en mi vida. Cuando mi pensamiento no lo entreno para poder tener confianza plena en el Creador, entonces me asusto con lo que me pasa. Porque si yo tuviera fe en que, mira, Ave Jalila, o que el Eterno lo permite, no sé. Mira, hoy no despiertas más. Amén. Amén. ¿Por qué? Pues si es su voluntad, que yo no despierte más. Si es su voluntad que yo no despierte más, ¿por qué voy a ir en contra de su voluntad? ¿Qué estoy tratando de decir? La fe no es nada más para lo que yo me gusta, para lo bonito. Yo tengo que tener confianza en el Creador, que lo que sea es amén. Es amén para mí, porque el Eterno lo permitió. Mi vida está dirigida por el Eterno. Hashem lo permitió. Eso es bueno, alegrarme, porque si me entristezco, que es la otra parte de ya no molesto, que es idolatría, el triste, aparto la presencia de Dios de mi vida. Por eso el Eterno dice, servir con alegría. Pero ¿por qué el Eterno? Yo les digo a ustedes, vamos a hacer un ejercicio. Yo les digo a ustedes, amen ahorita a quienes odian. Ya, ámenlo. Puedes hacerlo. Pero, ¿verdad? Ahora, odia, ahora, en este instante, ahora, es una orden. Odia a quien amas. ¿Puedes? No puedes. ¿Por qué el Eterno dijo servir con alegría, como una mijó, como una orden? Si la alegría es una emoción. ¿Por qué el Eterno? ¿Por qué el Eterno nos dijo sírveme con alegría, si la alegría es una emoción? Porque nos cuesta. Porque podemos controlar las emociones. Es una decisión. Porque tú decides. Es tu decisión intelectual lo que va a pasar con tu emoción. Yo puedo, cambiando el enfoque de lo que está sucediendo, cambiar la emoción de lo que voy a manifestar. Pero cuando yo me dejo dirigir por mis emociones y no por el pensamiento, entonces mis emociones son las que me dirigen y ya entonces no puedo decir, no puedo amar a quien odio. Pero yo puedo amar a quien odio si yo decido
por medio de la palabra, transformar esa emoción por el pensamiento que Dios pone en mí para amarle. Por eso el Eterno nos dijo, servir a Dios con alegría como un mandamiento. No te está diciendo algo que tú no puedas hacer. Te está dando la herramienta. Piensa en que lo que está pasando es bueno para ti y tu emoción va a cambiar. Entonces, el servir a Dios con alegría no es un mandato del Eterno imposible, sino más bien intelectual. Que si lo dejo llevar por el sentimentalismo, nunca voy a lograr. Hay algo muy Sí, importante. pero Calillo decía algo y Claro, lo que pasa es que todo cambia el contexto, ¿no? Cuando hablamos de alegría es simja y eso es gozo, ¿no? No sé en qué sefirot está la alegría, el gozo. ¿En qué? ¿Cuál es la sefirot que nos habla de alegría y gozo? ¿Ves? Que es algo que estamos alegres, contentos, pero cuando no estamos... que es maljú, ¿oíste? Sí. Sinjá es maljú. ¿Por qué Sinjá es maljú? Porque Sinjá, que es alegría, tiene el mismo valor numérico que la palabra Mashiach. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no estamos hablando de la sefirot, no alimentamos esa alegría por el fruto de Rúa, que es la Torah, que vamos a un Shabbat, pero yo vengo triste, no venga, papá, quédate en tu casa. Saliste de Shabbat, estás molesto, tampoco venga, no le hablas al otro que te diga, no venga, porque tienes raíz de amargura. Entonces, todo ese sentimiento produce una enfermedad, y esa enfermedad se mete en nuestro cuerpo y nos duele la rodilla, nos duele la mano, los brazos, todo, porque está con el cuerpo, en nuestras almas. Y si no hay alegría, entonces hay amargura. Entonces hay que cambiar esa amargura por alegría, porque si no vas a venir como amargo. Entonces hay una amargada y se congrega el chavo amargado, quiere matar a todo el mundo. Entonces eso se contagia. Entonces hay gente que viene para acá amar y quiere que todo esté amargo. Entonces no tienes ni alegría ni chavo ni la chavo, entonces no vengas para acá, quédate en tu casa. ¿Por qué? Pues eso contamina la Keilah. Cuando venga tenemos todos los hermanos amargados, deudados. ¿Por qué? Mira, porque no hay alegría. Termino con esto en la primera línea. Pero es una decisión. Sí, es una decisión. Mira, termino esto con el rabino Anran Anihar, perdón, gracias, hijo. El rabino Anran Anihar, que escribe un libro que se llama Nosotros en las Alturas y otros libros muy buenos. Estaba escuchando un shiur con él y les dijo a los que estaban en la clase: sean alegres, alégrense ahorita, alégrense. Y la gente empezó a sonreír y él le dijo: quiten su sonrisa estúpida, ridícula. Quiten su sonrisa ridícula. Eso no es estar alegre. Estar alegre es un pensamiento correcto según lo que Dios quiere en tu vida. Tú te puedes alegrar con lo más absurdo para este mundo, no porque te cause gozo eso que es absurdo, sino porque tú puedes comprender que viene de parte de Dios. Una aceptación. Y ahí tienes alegría verdadera, no una sonrisa. A que yo siempre me estoy riendo, puede ser ridícula, ¿no?